Bienvenido a una lección sobre congruencia y división. Supongamos que AD es congruente a B de mod n, entonces A es congruente a B mod n dividido por el mayor común divisor de D y n, que indica que podemos simplificar una congruencia. Si AD y BD comparten un factor común de D, podemos dividir ambos por D. Sin embargo, debemos también divide n por el máximo común divisor o el mayor factor común de D y n. Si D y n no tienen factores comunes que no sean 1, lo que significa que son relativamente primos, entonces el mayor común divisor de D n es igual a 1, lo que nos da A es congruente con B mod n. Echemos un vistazo a dos ejemplos. Simplifiquemos las siguientes congruencias usando la división. Primero tenemos 24 es congruente con 39 mod 5. Comenzamos determinando el mayor factor común de 24 y 39. Ambos son divisibles por 3. 24 es igual a 8 por 3. 39 es igual a 13 por 3. El siguiente paso es determinar el máximo común divisor de el factor común de 3 y el módulo de 5. Los pozos 3 y 5 son relativamente primos, lo que significa que el único factor común es 1 y, por lo tanto, el máximo común divisor 3 y 5 es 1. Esto indica que, para simplificar la congruencia dada, dividimos 24 por 3, dividimos 39 por 3 y dividimos 5 por 1, lo que por supuesto no va a cambiar 5. La congruencia simplificada es 8 es congruente con un 13 mod 5. Observe que cuando dividimos 8 y 13 por 5 obtenemos un resto de 3. Y ahora para el segundo ejemplo que tenemos 24 es congruente con 39 mod 15. De nuevo, el primer paso que ya sabemos es determinar el mayor factor común de 24 y 39 que es 3, pero ahora necesitamos determinar el máximo común divisor o el mayor factor común del factor común de 3 y el módulo de 15. Y el mayor común divisor de 3 y 15 es 3, lo que indica que, para simplificar la congruencia dada, dividimos 24 por 3, 39 por 3, y también debemos dividir 15 por 3. Esto nos da una congruencia simplificada, es congruente con 13 mod 5. Si nos olvidamos de dividir 15 por 3 lo hacemos, no obtenemos una congruencia. 8 no es congruente con 13 mod 15. Y debemos reconocer esto. Si dividimos 8 por 15 el resto es 8. Si dividimos 13 por 15 el resto son 13. Espero que te haya resultado útil.